Estoy feliz y agradecido que el señor Ismael Bakr me haya invitado a compartir la alegría del fin del Ramadán. Eid al-Fitr, creo que lo pronuncio bien. Estoy muy contento porque sé que ustedes entran en una etapa de felicidad, se terminan los días de ayuno y hacen un gran festejo. Saludo a todo Egipto por esta época, este momento que viven tan especial, de tanta alegría, y a toda la comunidad musulmana, por supuesto, incluidos. Yo espero poder estar pronto visitándolos y tal vez en algún momento de la vida poder compartir un momento como este, que ustedes lo viven con tanta alegría, ¿no? Así que saludo a todo Egipto, le agradezco al señor Ismael Bakr que me permita saludar a través de la televisión de Egipto a toda la comunidad. Para mí es todo un honor. Así que gracias, muchas felicidades y hasta pronto. Hola a todos, bueno, estoy muy feliz, muy contento, muy agradecido sobre todo, siempre hay que ser agradecido de estas oportunidades que la vida nos ofrece, ¿no? En este caso es el señor Ismael Bakr, que estoy profundamente agradecido, lo vuelvo a repetir, porque él me ha invitado en varias oportunidades para exponer en Egipto, por diferentes razones, que ya sea traslado de las obras sobre todo, ¿no? Estamos a medio planeta de distancia y hay que poder trasladar, bueno, obras pesadas, obras de gran tamaño, mucha la distancia, costos, dificultades, ¿no? Para mover grandes bultos. A mí lo que me emociona es saber de que a través de este canal de televisión del Cairo, de nivel internacional, transmisión internacional, la gente me va a poder conocer a mí como persona y especialmente mi actividad como artista, ¿no? Mis obras a través de la televisión del Cairo. Para mí es muy importante llegar de una manera tan fácil a toda la humanidad. Poder cada uno verlo desde su casa y yo desde aquí, desde mi taller, desde mi casa donde vivo en San Nicolás, Argentina, poder mostrar y transmitir emociones e imágenes de mis obras. Estoy muy feliz de esta oportunidad que parece mágico, ¿no? Y además que queda la oportunidad o la posibilidad de transmitirlo repetidamente, innumerables veces, una infinidad. Así que vamos a ir presentando la obra y presentándome personalmente. Los primeros años, por supuesto que fueron de práctica, pero yo desde que nací estoy en esto, pero en realidad las primeras exposiciones importantes fueron, por ejemplo, en el Centro Cultural Recoleta,
y en Galerías Pacífico. En la Galerías Pacífico tuve la oportunidad de mostrar la serie de los duendes eróticos, la danza de los duendes eróticos se llama. Y en el exterior, los primeros años yo he participado de una galería que me ha invitado de Bogotá, Colombia, que se llama Clepsidra, no me acuerdo si sigue existiendo. Pero después inicio una etapa importante porque a mí me llama mucho la atención los tejados de Florencia vistos desde el Belvedere, desde arriba. Uno puede ver toda la ciudad. Me interesaba porque en el libro que cuenta la vida de Miguel Ángel, él decía que subía ahí para poder ver todas las ciudades de lo alto. Entonces yo quise tener la misma experiencia y lo que más me llamó la atención es los tejados de terracota que convierte a la ciudad en todo un entrelazado, así una trama de cerámica roja. Entonces después vine y empecé a hacer bocetos y volví a Florencia y en el lugar seguí haciendo bocetos y después trabajé algunos años sobre una serie que se llama De los tejados florentinos. La Crete de Firenze me auspició una gira de 2 años por el país que me dio esa posibilidad de recorrer lugares de Buenos Aires y de Argentina. Pero mi sueño era terminar exponiendo en Florencia, que esto se produce en el 2012, y voy con los tejados florentinos. Y estas obras después empiezan a recorrer lugares como fuera de Italia, París, y después en diferentes ciudades de Italia. Y después de Florencia, 2 años después, me invitan desde Lucca, y también voy con otras obras que son garras en arenas compactadas, una técnica de mi creación, y ahí me empiezo a vincular con gente de Salerno, y bueno, empiezo a llevar obras, pero desde el principio yo funcioné como un miembro más del jurado de la Bienal de Salerno, y después en las 2 últimas bienales mi función fue como presidente del jurado por la desaparición, la pérdida del presidente. Estas obras van girando por Italia, por diferentes ciudades, y por otro lado yo hice una investigación en el cañón de Talampaya sobre los petroglifos. Esto era anterior y simultáneo. Trabajé durante 11 años y como estaba representando la Gruta Frasassi de Le Marche, Italia, y tenía videos, yo reclamé a la provincia de La Rioja de que tenía un video de otro país sobre su lugar que representaba con los pergaminos con tintas sobre papeles gigantes y no tenía cómo mostrar algo que era de mi país, como el cañón de Talampaya y la obra que yo estaba haciendo. Me auspiciaron la elaboración del video. La propuesta era hacer un proceso de conservación de los petroglifos. Ahí se hizo el primer video que me dieron la dirección a cargo, el primer video del cañón de Talampaya. Y la Secretaría de Cultura de la Nación, yo presento un proyecto para ir a hacer investigaciones sobre lo que caía de estos resultados de explosiones volcánicas. Las culturas precolombinas hacían grabados. Y a mí me interesaba que la naturaleza no siga deteriorando estos relieves, en realidad estos grabados. Y del Museo del Hombre me mandan al Opificio delle Pietre Dure en Firenze y ahí termino con un asesoramiento como para hacer un proceso de conservación de estos grabados que después, bueno, el gobierno no auspició y yo no pude llevarlo a cabo, pero sí, para mí fue algo muy importante y pude hacer una producción muy grande de obras, ¿no? Tanto sobre la Gruta Frasassi como el cañón de Talampaya. Me hubiera gustado circular más con la obra en el continente americano porque es donde vivo. De las invitaciones que he recibido y que he podido mostrar obras, la más importante es una invitación del Rittenhouse de Filadelfia, que me invitaron y yo llevé una obra muy especial que he armado sobre una tela metálica con una pasta que se hornea a baja temperatura, no es cerámica sino que es sintética. Es un homenaje a la danza, la muestra duró 3 meses,
Así que para mí ha sido una gran alegría y bueno, no muchos más lugares he recorrido en mi continente, así que es una materia pendiente. Si tenemos que hablar del arte contemporáneo, nos metemos en un terreno bastante escabroso. Es muy difícil, para mí es muy difícil la comprensión y creo que para el común de la gente es mucho más difícil todavía. Yo siempre digo que el arte representa el momento que se está viviendo, seguramente, y lo que le está pasando al artista en primer lugar, con su contexto, ubicado en tiempo y espacio. Algunos se dedican a tomar lo anterior, es decir, toman parte de la historia del arte, otros toman el presente y hacen denuncias de lo que está pasando en algún lugar del mundo o cómo se interpreta. Y otros, que me parecen que son los más valiosos, nos anuncian lo que viene. Que ha pasado muchas veces que hay artistas que no son valorados porque no son entendidos, pero se trata de gente muy sensible que la está viendo venir, que no solamente abarca el tema, sino que también abarca la técnica, que se han atrevido a trabajar con materiales que en el momento son despreciados y después resulta que se descubre todo un mundo, ¿no? Con nuevos materiales. Tanta curiosidad me despierta que digo, yo tengo que llegar a entender un poco más de esto y estudio en una universidad española filosofía del arte, buscando la parte contemporánea. Pero a lo que más hacen hincapié es a lo antiguo, lo prehistórico, lo antiguo, sobre todo Grecia y Roma, Roma y Grecia, y no se sale mucho de ahí, porque es lo que más se entiende y porque es lo más elaborado, el trabajo permanente día y noche del artista. ¿Qué es lo que pasó con esto? Que cuando llego al arte contemporáneo es muy poco el material que me mandaron, porque es muy reciente como para hablar del arte contemporáneo, muy nuevo. Uno puede hablar de los comienzos de los grandes cambios del siglo XX. En las primeras décadas se produce un cambio que da mucho rechazo en el público en general, pero despierta mucho interés en muchos artistas que se meten a reinterpretar hasta objetos que se convierten desde otro punto de vista en una obra de arte. Yo creo que no es fácil interpretar lo que está pasando ahora, porque por ejemplo con esto de lo virtual, que uno compra hasta el derecho de una obra, pero yo compro una cosa que no existe materialmente. Y se pagan fortunas. Entonces cabe hacernos la pregunta, ¿son inversiones, son negocios financieros que no tienen nada que ver con el arte? ¿O es alguien que ve que eso es el futuro del arte? Hay un trabajo de marketing detrás de todo esto, de alguien que pone mucho capital, que invierte en la invención de una persona que seguramente que, o probablemente no tiene nada que ver con el arte. Hace poco un galerista me dijo, al artista se lo inventa hoy, hay que buscarle una historia que llame la atención. Y mientras tanto vamos llenando el planeta de artículos que le llaman obras de arte, pero que no tienen nada que ver, porque la gente que le interesa el arte verdaderamente estudia, va a la facultad, tiene vocación desde chico. Uno tiene que haber tenido un llamado que generalmente viene desde la infancia. Algunos se ven obligados a trabajar, no sé, de barrendero de las calles, pero lleva el espíritu artístico adentro, que si es muy fuerte y tiene fe en sí mismo, en algún momento explota porque va a tener la necesidad vital de expresarse a través del arte, porque uno lo lleva adentro. No en cualquier profesión la voluntad es manejada por la vocación. Creo que hay un abuso, que la gente está cansada de ver cosas que no tienen ningún sentido y que en algunos casos alejan al público. Tenemos que provocar un cambio que sea positivo. No, me parece que este no es el camino. Y no es todo crítica negativa, porque hay gente que está haciendo cosas geniales. Aparecen nuevos materiales y vemos que hay gente que desde la tecnología, desde una computadora, nos puede armar una escultura en el espacio con luces. Y me parece que eso sí necesita una preparación y que tiene que tener una idea sobre la composición de la imagen, la composición que toda la vida se estudió en el arte y que hoy se ha dejado de lado. Esa gente
tan actual desde un sistema computarizado, tiene que tener una noción de la composición, porque a lo mejor vemos, no sé, la Torre Eiffel, un edificio moderno de Nueva York, o el mismo espacio en la oscuridad de la noche, imágenes que aparecen y desaparecen. Me parece genial. Esa es la gente que hoy puede ser un Miguel Ángel o un Leonardo, aunque el arte sea efímero, se puede quedar la prueba para el futuro de cómo se empezó a hacer, no sé, arte virtual, ¿no? Que existe y no, materialmente no, pero sí existe y sale de la cabeza de un ser humano. Tenemos que apuntar a eso. Yo me he encontrado en los museos con cada cosa que son cosas, no son obras de arte. La obra de arte es otra cosa. Yo estoy convencido de que cuando uno crea una obra de arte, no es absolutamente propietario de lo que va creando, porque vienen cosas anteriores, ¿no? Así como se transmite genéticamente conductas, comportamientos, actitudes, maneras de pensar y de enfrentar la vida. Creo que esto viene de antes. Nosotros somos lo que arrastramos desde el principio de la humanidad y genéticamente van tomando diferentes caminos y bueno, cada familia tiene influencias, pero tenemos de todos. En este continente la mayoría venimos de otros lugares, otros continentes. Yo recuerdo siempre que cuando inicio la educación media, que sería en Argentina, o secundario, en primer año, la historia que nos enseñaban eran historia, prehistoria, antigua, media, y bueno, y nos dedicamos mucho a Grecia, Roma, los fenicios, los asirios, los caldeos y Egipto. El gran enigma para mí era Egipto porque es un mundo diferente a lo otro, Grecia, Roma y los anteriores. Eh, Esto lo enseñaban en un momento que uno no alcanza a captar eh, la profundidad del concepto, porque si nos guiamos por la clasificación de Piaget, a los 13 años, 12, 14, que uno está en primer año de este ciclo, que son 5 o 6 años, uno no tiene la mente desarrollada o preparada como para el pensamiento lógico concreto, formal. Uno está con el pensamiento lógico concreto, es decir, trabajo sobre lo que veo, por eso es que nos cuesta la matemática, la filosofía y la historia y la geografía por la cuestión de tiempo y espacio. Entonces, yo recuerdo que era un chico y que nos enseñaban esta parte de la historia que no comprendíamos el tiempo que había pasado y nos parecía un cuento de otro mundo. Y en un lugar geográfico tan lejano que nos mostraban en el globo terráqueo, nos hacían hacer los mapas con el Nilo y todas las características de cuando se inundaba el Nilo y cómo recogían sobre el limo las siembras de trigo. A nosotros a los 13 años nos enseñaron todo eso y la historia de las pirámides, los faraones, los romanos, todas estas culturas que no nos llevaban hacia el lado de Asia porque para nuestra cultura el lejano oriente se ha incorporado ahora que el globo terráqueo parece un poco más chico, ¿no? Y que la humanidad está más cerca por los medios de transporte y de comunicación. Pero claro que hemos tenido una fuerte influencia en como lo más lejano en el tiempo. Yo creo que Egipto y Grecia ha sido muy fuerte la influencia y después sobre Roma, ¿no? En el caso mío, que mi ascendencia es Italia, Francia y Suiza, pero en la Argentina hay mucha influencia de la cultura de los españoles, por ejemplo, España, Francia, Italia, es lo que más predomina,
pero a nosotros nos llamaba mucho la atención toda esta cuestión de que hoy llama la atención estas historias que además lo vinculan con cuestiones extraterrestres o espaciales, ¿no? Yo me siento muy influenciado por todo esto, por todas estas culturas. ¿Qué se estudia? Lo dije en la parte de filosofía del arte, ¿no? ¿Qué es lo que más se estudia? Y bueno, los renacentistas acá nos ha pegado fuerte, ha despertado mucho interés, todo lo que es el Renacimiento, algo anterior, la época medieval, la época posterior, y todo viene de afuera, y entonces tenemos como base del arte estas culturas que han ejercido una influencia muy profunda en nuestra educación en general, y bueno, y el que estudia arte siempre pasa por esto, ¿no? Cómo se representaban en las pinturas en Egipto, por qué no existía como la tridimensión. Entonces cuando uno empieza a estudiar en arte y la composición y lo que es la perspectiva, se empieza a comparar cómo eran las obras egipcias y cómo eran las griegas y cómo las romanas, cómo se va interpretando el cuerpo humano y el movimiento y la distancia, ¿no? Entonces, claro que hay una fuerte influencia, y hoy con la globalización la influencia entre culturas es mucho más profunda y se genera algo híbrido, ¿no? Que nos vamos mezclando y bueno, uno conoce más idiomas, conoce más costumbres, y en el arte eso tiene mucha influencia porque tenemos la posibilidad de mezclar más materiales y otras técnicas para expresarnos. Esto se ha puesto interesante, ¿no? Tanto lo que traemos como lo que se produce en la actualidad. Bueno, si me preguntan qué es lo que quiero desde el arte o con respecto al arte, para el mundo, para mi país, para mí personalmente, para todos los artistas, para Egipto especialmente, que está transmitiendo este programa, más que, primeramente, más que pretensiones o objetivos personales, van los generales. ¿Qué es lo que deseo para el arte? Y que tenga la posibilidad de mayor difusión, y que no solo puedan hacerlo los que tienen la posibilidad, sobre todo económica, o solo en ciudades grandes que tienen más posibilidades de mostrar en lugares de mayor importancia, sino que mayor cantidad de artistas tengan la posibilidad de mostrar, y que no sea tan costoso, y que tengan ayudas, que reaparezcan los mecenas, porque es una buena inversión cultural, así como existían antes las iglesias, las religiones, o gente adinerada. Hoy podría reaparecer esta inquietud, porque todo vuelve y después mejora la calidad humana de nuestras sociedades. Eso es lo que más quiero. Personalmente, para mí, bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Mayores posibilidades para llegar a mayor cantidad de gente con mi obra, y que nos conozcamos un poco más, que me conozcan, que conozcan mis obras, y poder modificar al otro a través de lo que hago, que esa es la finalidad fundamental, ¿no? El primer placer que yo vivo personalmente es aquí, en mi lugar de trabajo. Y después el segundo objetivo es modificar al observador, provocar emociones
y que salga con preguntas, con cuestionamientos sobre estética y sobre la vida en general. Así que muchas gracias por esta maravillosa oportunidad de comunicarme con todos ustedes. Será hasta la próxima o hasta pronto.